Ya estamos grabando. Bueno, empezamos hoy una nueva reunión. Esperamos una reunión de bendición. Hoy nos va a caer el estudio nuestro hermano Pedro, de Palencia. Y la verdad que yo siempre digo que la enseñanza nos aporta el saber de su palabra, el saber cómo Dios nos estudia a través de, no tan solamente de su palabra, sino de cuestiones como vamos a hablar hoy, superando barreras, que es el título que vamos a estipular hoy. La verdad que es una bendición el enriquecernos por medio de su palabra, ¿vale? Y esta enseñanza. Pero antes de empezar vamos a pedir a uno de los hermanos que están escuchando que presente la reunión. Creo que alguien tiene puesto el audio, ¿vale? Que lo quite, si no se va, el hermano para dar la clase les va a costar un poquito. Voy a pedir a nuestro hermano Jeremías, que veo aquí que está conectado, ¿vale? Nuestro hermano Jeremías va a presentar la reunión de hoy, a nuestro hermano y todo cuanto se vaya a decir. Amén. Gloria al Señor en esta noche, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche, Señor, porque de nuevo nos dejas estar delante de tu bendita y santa presencia, Señor, congregados en esta plataforma virtualmente, Jesús. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, aquí presente, donde en esta noche, Señor, nos das la oportunidad de poder estar, Señor, en esta plataforma para seguir aprendiendo de nuevo un día más, Espíritu Santo, por medio de los profesores que tú has puesto a nuestra disposición, Señor, en este seminario teológico virtual, Señor, donde nos es de mucha bendición, donde aprendemos, donde somos bendecidos, donde nos edificamos los unos a los otros, Señor. En esta noche quiero presentarte a mi hermano, Señor, que va a traer, Señor, tu palabra. A mi hermano Pedro de Palencia, Señor, que va a traer la enseñanza, el estudio, la exposición a continuación. Te pido por él para que tú lo respaldes, lo bendigas y lo utilices, Espíritu Santo, y nosotros podamos ser enriquecidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues vamos a compartir pantalla, Pedro, ¿vale? Para que ya puedas empezar la lección, si te libre, ¿vale? Y después ya pues hablamos un poquito sobre el tema, si quieres que hagamos un poquito de coloquio, de que el hermano nos haya traído. Vamos a compartir pantalla. Adelante, Pedro, todo tuyo. Vale, nada, confirmar que se me escucha bien. Sí, perfecto. Vale, pues agradezco al Señor que me permite esta reunión y esta oportunidad que me permite de compartir con vosotros y a través de este medio, de la plataforma, esta lección tan importante, que es una lección no solamente teológica para aprender. Yo pienso que es una lección un poquito hacerla carne en nosotros, porque el tema es estudio, evangelismo personal. Y creo que no solamente es para teológico y coger conocimiento y ya está, sino hacerla un poquitín más práctica, ser oidores, como dice Santiago, pero también hacedores de la palabra. Todo conocimiento es bueno, todo que podamos recopilar y aprender es un conocimiento que nos va a servir para una despensa, para el día de mañana que tengamos que recurrir a ella y poder alimentarnos de la propia palabra, de las propias promesas, de ese conocimiento, ¿no? Y eso nos ayudará a capacitarnos para labores y trabajos. Pero hay una labor muy importante que es el evangelismo, que es lo que se está hablando. Y yo quisiera puntuar todas las clases que se han hecho. La primera lección la habló nuestro hermano Johnny, que era elaboramos un plan. La segunda lección la habló Antonio Jiménez, que trató el tema de preparémonos. Tercera lección, Juan Antonio, comprometámonos. La cuarta lección, Josían, nuestro hermano Josían de San Sebastián, compartamos nuestra propia experiencia. La lección 5, José Miguel, entendamos la tarea.
y un servidor daré la lección, superamos las barreras. Si nos damos cuenta, y yo puedo leer correlativamente lo que es el tema de las 5 o 6 lecciones, suena así, de esta manera. Elaboramos un plan, preparémonos, comprometámonos, compartamos nuestra propia experiencia, entendamos la tarea, superemos las barreras. Vemos cómo es un estudio no solamente teológico, sino vivo en nosotros. Yo pienso que una de las mayores tareas que vemos en los principios cuando Jesús empezó a predicar, que lo pudo compartir, es esto. Hay 2 facetas importantes en la vida de un cristiano. Una vez que hayas conocido a Dios, todo creyente que haya conocido a Cristo, que haya conocido a Dios y tenga una vida fluida del Espíritu, hay 2 facetas importantes. Es no solo quedarse como un creyente metido en un sistema eclesiástico de 4 paredes, ni hacer una vida monástica de un evangelio estructurado de tal forma que la dogma, la religión, cause pues cosas negativas, sino un factor importante es tener una relación con el Espíritu Santo, un evangelio vivo. Y cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios y tiene cielos abiertos y ora, busca a Dios, busca siempre la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos va a llevar al segundo paso, que es una ordenanza. Es predicar el evangelio y es la gran comisión. Vemos claramente que no muy después, es decir, en el primer año, en el segundo año de su ministerio de Cristo, comisionó a los 70 y luego, después de la muerte y resurrección de Cristo, hizo la gran comisión. Entendemos que, por lo tanto, son 2 vertientes muy importantes o 2 facetas para todo creyente. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y eso nos va a llevar, porque Dios no quiere entretener a un creyente, ni lo quiere enriquecer, ni lo quiere llenar de su gloria, y deseamos la unción, buscamos siempre el éxito, los aplausos, el ocupar una estatua. Ahí Dios no nos quiere entretener. Dios ha delegado en nosotros algo tan esencial y tan importante, que es conocer a Dios, conocer su voluntad, y nos va a llevar, todo creyente que haya conocido a Dios y que quiera conocer verdaderamente la voluntad de Dios, es que va a predicar el evangelio. Y necesitamos, ante todas las cosas, desarrollarnos y creer que la madurez de todo cristiano es, si habéis recibido de gracia, dar de gracia. Hay un verso en la palabra del Señor que está en 1 de Pedro, capítulo 4, que a mí me gusta mucho. Dice, pues, por cuanto Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos de este mismo pensamiento. Por lo tanto, vemos, hermanos, que por cuanto Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armaos de este mismo pensamiento. Tenemos un ejemplo extraordinario en Cristo, nuestro ejemplo divino, nuestro gran modelo, que es Jesucristo. Y dice la palabra, por cuanto Cristo padeció la carne, vosotros también armaos de este mismo pensamiento. Entendemos algo, que todo creyente que quiera evangelizar, que se haya comprometido, que conozca la voluntad de Dios y que se haya comprometido con esa madurez espiritual, intentará predicar el evangelio, intentará ser evangelista. Y no hablo evangelista como ministerio, sino todo creyente, toda cédula, toda unidad, todo hijo nacido, sea hombre o mujer, tiene el gran ministerio. Y no hablamos de los 5 ministerios de que habla Efesios, sino hablamos de los 5 ministerios que habla Efesios, son para perfección de la iglesia. Pero entendemos algo, hay un ministerio poderoso, que es el ministerio de la reconciliación. Y lo tiene todo creyente, todo nacido de nuevo, sea hombre o mujer, sea ministerio oveja, tenga muchos años o tenga pocos años de experiencia o de ministerio o de vida cristiana. Todo creyente que haya nacido de nuevo tiene este gran ministerio. El ministerio de la reconciliación. Hay un texto que a mí me gusta mucho usarle, dice, Dios
estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El por qué digo este texto y el por qué he dicho de 1 de Pedro, armaos de este mismo pensamiento. Debemos de estar con un concepto muy fuerte, que hemos nacido en Cristo, pero que compartamos la vida. Así él dice, a Dios le ha placido salvar a los hombres por la locura de la predicación. No es a través de milagros, que a veces ocurren y se salva la gente, sino es a través de la locura de la predicación. El poder de Dios para los que no creen es locura el Evangelio, pero para los que creen la cruz es salvación. Debemos de armarnos de este concepto y debemos de saber que tenemos el ministerio de la reconciliación, conociendo estas dos verdades, estas promesas, este fundamento tan firme para nosotros. Tenemos los dones del Espíritu, tenemos los frutos del Espíritu, que son para compartir, y si hemos recibido de gracia, necesitamos, queridos hermanos, compartir lo que hemos recibido. No podemos ser una fuente sellada, como dice la Escritura, sino que debemos de dar fruto. Y para eso dice que metió la mano en la higuera y la halló sin fruto y la maldijo. Estamos para dar fruto, estamos para los dones, para ser usados por el Espíritu Santo, con el fin de que todo creyente debe de entender que esta gran verdad se haga carne en nosotros. Necesitamos en esta noche, yo quisiera en esta tarde o en esta noche, traerte ánimo en el corazón y desearte una buena labor. Y la buena labor es intentar predicar el Evangelio. Que seas un creyente donde puedas que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Las almas se pierden. Ahí dice, la mies es mucha y obreros pocos. Aquí hay dos verdades, que no todos los obreros están dispuestos a evangelizar, pero también es porque la mies es mucha, comparado como el mundo se está perdiendo, el mundo se está marchando fuera de Dios. Y necesitamos, no son los ángeles, no son los otros intermediarios. Hoy en este tiempo es la Iglesia del Señor la responsable de traer el Evangelio de salvación. Vamos a pasar a la segunda diapositiva, por favor. Entendemos que cuando Dios nos ha encomendado y teniendo estas grandes verdades de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, de que Dios quiere con los brazos abiertos, el que a mí viene yo no le echo fuera, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y se ha abierto las manos Dios. Dios nos ha encomendado algo. Hay un verso que no podemos pasar por alto. Tenemos la promesa de Dios, conocemos la voluntad de Dios y tenemos algo que no podemos ir a la intemperie. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que el poder no está para enseñarlo, para gloriarme, para buscar mi propio egoísmo, sino dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para una causa. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Necesitamos, por lo tanto, queridos hermanos, que busquemos la voluntad de Dios, que busquemos la unción del Espíritu, que busquemos el fluir del Espíritu Santo y que esta enseñanza no sea tan teológica, sino que sea un poco práctica en nosotros, ¿vale? La palabra de Dios no está presa. Aquí hay una enseñanza de Pablo, dice, acuérdate de Jesucristo, dice, por quien soporto y sufro penalidades. Dice, acuérdate de Jesucristo por el que sufro penalidades y aun prisiones como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Aquí vemos como hay un ejemplo de que hay muchas barreras y aquí a Pablo había una barrera que estaba preso. Podemos hacerle un poco de memoria a Pablo o traerlo a memoria. Está preso. Es 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 9, donde está aquí hablando que es casi sus últimos días o su último tiempo, porque sabemos que aquí en esta prisión, de las otras veces que había estado preso, había sido libertado, pero aquí ya va a ser próximo a ser
un mártir, va a morir por causa de Cristo. Y vemos como en los primeros capítulos de los Hechos viene un profeta, Agabo, y se cuenta con el cinto de Pablo. Y digo, el que sea este cinto le atarán. Y Pablo dice, no solamente estoy puesto a ser atado, sino hasta morir por causa del Evangelio. Y aquí vemos claramente cómo lo hizo visible, lo hizo en su carne. No solamente eran en palabras su mensaje, sino era un mensaje en hechos. Necesitamos, por lo tanto, armarnos de este mismo pensamiento. Si Cristo padeció la carne, armaos vosotros de este mismo pensamiento. Yo no sé hasta cuánto estamos dispuestos a padecer por causa de evangelizar, hasta cuánto podemos llegar. Pero hay unas barreras que aquí menciona Pablo, que el evangelio y la palabra no está presa. Había pergaminos en aquel tiempo, pero hoy en estos días hay muchas redes sociales, hay mucho sello, hay muchos medios, ahí nos está facilitando mucho la tecnología, los medios. Pablo no tenía carnet de conducir, no tenía vehículo, le faltó terreno para predicar, dice la palabra. Nosotros tenemos transportes, tenemos medios, tenemos un trabajo un poquitín más bien adaptable para poder tener un tiempo para Dios. Así que, por favor, que las barreras no sean obstáculo o estos pequeños impedimentos, sino que aprendamos a superar las barreras. Vamos a hablar de unas barreras que rápidamente hacerlas livianas. Liviano este comentario, porque yo lo quisiera es que lo hicieras más práctico, esta enseñanza sea práctica. Estudiaremos barreras de identidad, barreras religiosas, barreras idiomáticas y barreras sociales. Pasa de diapositiva, por favor. Hemos hablado de tantas barreras que había, que el concepto que debemos tener. No podemos ir a la batalla a medias. Tiene que haber un conocimiento pleno de las promesas de Dios, de ese concepto que llevamos, de hasta dónde podemos llegar y qué es lo que queremos pagar el precio. Entrando ya con ese armamento, con ese pensamiento armado, como dice la palabra, nos vamos a encontrar con una barrera de identidad. La barrera de identidad, pues, habla tan sencillo, cada persona en el mundo se identifica por su nacionalidad, eso implica una barrera. Sabéis que hay personas que su nacionalidad, pues, se siente orgullosa. Los americanos se sienten muy orgullosos de ser americanos. Gente de los países europeos de escala social alta, Alemania, muchos países, Inglaterra, Gran Bretaña, pues a veces también es un problema, la identidad de las personas. Están hablando de la barrera de identidad. A la hora de evangelizar, encontrarnos con personas que son de distinta índole social, de distinta cultura, por su identidad de nación, nos va a implicar barreras. Pero debemos entender algo. Aquí hay dos vertientes. Una, la que siente el hombre hacia otro hombre, y el concepto que tengamos de Dios cara a la identidad de la persona. Porque Dios, cuando ve al hombre, no lo ve según su identidad de nación. Cuando Dios ve al hombre, ve dos hombres solamente. Ve el hombre salvo y el hombre perdido. El hombre que está en Adán y los que están en Cristo. Por lo tanto, entendemos que Dios no busca la identidad de la persona. A Dios no le es perjuicio que seas americano, que seas de la índole que sea, que tu idioma, tu forma, tu escala social. Dios no tiene problema. Dios ve dos hombres, el hombre perdido en Adán y el hombre salvo en Cristo. Vamos a ver que hay un texto de la palabra del Señor que dice, lo vemos en la escritura claramente, cómo la Biblia empieza a abrir, estuvo sellada, estuvo un poquitín el Evangelio o la ley del Antiguo Testamento solo exclusivo para un pueblo, pero dice la Biblia que en otro tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero que Dios ha derribado la pared intermedia de separación y de ambos pueblos ha hecho uno. Entendemos algo, hermanos, y es que vemos aquí como de ambos. Cuando se habla de ambos no habla de dos solamente,
Está hablando del pueblo de Israel y del pueblo gentil que abarcaba todas las naciones de la tierra. Ahora Dios ha derribado y ha hecho un solo pueblo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Por lo tanto, cuando Dios ve al hombre, le quiere ver con una sola identidad, el hombre salvo. No hay nación, no hay barrera. Entonces necesitamos entender este concepto, teniendo este concepto de que Dios no tiene identidad hacia las personas y que esa barrera para Dios no es perjuicio, porque Dios no quiere cambiar la identidad de la persona. A veces tenemos un error. Vemos a un hombre que tiene una identidad, que es de su identidad americano o de otra índole, de otra nación, y tiene incluso un trabajo. Tiene una identidad que su trabajo consiste, en su escala social, consiste en eso. Y a veces creemos que el evangelio tiene que cambiar su trabajo y su identidad. Y Dios no quiere ni su trabajo, ni quiere cambiar su trabajo, ni quiere cambiar su identidad. Siempre y cuando el trabajo esté dentro de los parámetros de una vida santa y limpia para ser un cristiano, un hijo de Dios. Por lo tanto, la barrera de identidad necesitamos sobrellevarla en condiciones según dice y según lo que la Biblia y Dios quiere, que no sea una barrera, sino que sepamos cómo esquivarla un poquito, cómo acondicionar ese problema que a veces, pues, en las naciones que hay ocurre esa barrera de identidad y vemos cómo a veces hay perjuicio. No sé, yo he estado solamente una vez fuera, estuve en Puerto Rico, allí se habla mucho el idioma hispano y también se habla inglés, y allí no hay mucho perjuicio racial, ahí se casan blancos con negros, mulatos, no hay mucho, pero hay otros países europeos, incluso que hay problema racial y hay problema de identidad por las naciones, pero eso pues habrá que intentar pues evitarlo para que el evangelio y buscar con astucia para que no haya barrera cómo predicar el evangelio. Pasamos otra diapositiva, por favor. Voy muy rápido, no quiero hacerlo liviano, ¿vale? Para que podamos entender que esto lo hagamos carne en nosotros. Hay una barrera religiosa, como hemos dicho. Son las creencias de cada nación, tribu, lengua. Esta es muy difícil. Para mí es la barrera más complicada. A veces encierra hasta poderes antagónicos. Está el enemigo detrás de esas creencias, porque entendemos que hay tribus que son tribus paganas, que hacen ocultismo, idolatrías, sacrificios, y está el enemigo. También vemos cómo son tradiciones. Hay muchas barreras de tradición por la religión, como aquí en España, que la Iglesia Católica tiene tanta tradición de sus ancestros, de los padres e hijos, y llevan siglos con Semana Santa, los santos, los rituales, las ceremonias, y eso está creando en España un candado, por decirlo así, un país muy cerrado al evangelismo, a tener una posibilidad de otra creencia de religión sin ser la católica. Nos está privando de tanto evangelizar y nos cuesta tanto llegar por causa de que hay una barrera religiosa. Y necesitamos entender que si no es la palabra del Señor y el Espíritu Santo, nos va a ser imposible romper esta barrera. Pablo dice, os prendí con astucia, me hice griego, me hice gentil para los gentiles. Es decir, Pablo era un hombre muy instruido, con mucho conocimiento, y sabía llegar a las almas de la manera que él veía más conveniente. Yo pienso que cuando nos encontremos con un católico, la experiencia en nosotros, yo lo hablo por mí, he vivido experiencia de hablar con gente católica y a veces si vamos muy directos para de despreciar esa religión o derribarla con la verdad de la Escritura, y es correcto, que es así, que es real, que hay mucho para refutar y para separar esa religión y declararla antibíblica, pero a veces necesitamos un poquitín de astucia, porque si queremos conseguir que un alma se pueda salvar y se pueda acercar,
es ir tocando un poquito los sentidos y los hilos de sus sentimientos y andar un poquito con astucia y dejar que la semilla caiga en el corazón, no discutir ni disputar sobre quién tiene la verdad y quién no la tiene, sino necesitamos llevar el corazón de esa persona que estamos testificando, que le estamos llevando, llevarle a Dios. No lo lleves a tu razón, a tus verdades, que es verdad que tenemos Biblia para discutir esa mentira, esa forma de engaño donde están, pero necesitamos que nuestro propio testimonio a veces y la semilla que hemos predicado, delegarlo en Dios, delegarlo en el Espíritu Santo y esa semilla que está en ese corazón ya predicado y tu testimonio, el testimonio de tu palabra, de tu persona, pues con el paso del tiempo, no solamente lo que hayas predicado, tú seas un mensaje vivo, ellos lo puedan ver y que a veces lo que no conseguimos con palabras y con mensajes, lo conseguimos con el testimonio. Pasamos otra diapositiva. Está la barrera idiomática, de idiomas. Tenemos por excelencia en un ejemplo al evangelista por excelencia que fue Jesucristo. Jesús tenía un estilo de mensaje tremendo, tenía tres aspectos principales que ya lo conocemos, que era uno, enseñar, predicar, hacer milagros y prodigios, entre ellos estaba sanidad y liberaciones de demonios, pero lo que él quería era enseñar, donde se volcaba el principal aspecto del ministerio de Cristo era enseñar. Es el evangelista nato por excelencia. Él predicaba a las multitudes y se sentaba en el pozo de la Samaritana, conocemos toda la historia, y vemos como un vivo ejemplo cómo se acercaba a los fariseos, y aunque tenían un idioma, Jesús conocía y tenía idiomas, tenía capacidad, hablaba el hebreo, porque hacía ceremonias de la sinagoga y solo se puede hablar en hebreo cuando se hacen ceremonias religiosas, y se mostraba a los fariseos, escrito está, posiblemente les hablaba en hebreo o en algunas veces en griego, el griego alto. Sabemos que había varios idiomas de griego, y esta barrera de idiomas, Jesús pues no le era impedimento. Hablaba en arameo cuando se dirigía al pueblo pues de baja, es decir, del mundo, del vulgo, cuando hablaba a los campesinos, a los pescadores, les hablaba en arameo. Y vemos que el apóstol Pablo, la Biblia nos va a enseñar, no vamos a ir a otro lugar que mejor que la Escritura. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo fue apóstol de gentiles, y los demás judíos, tanto Pedro, que fueron a veces vieron un perjuicio entre los gentiles y judíos. Sabéis el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de los Hechos, pero Pablo le delegaron el ministerio a los gentiles. Y vemos que Pablo pues administraba bien los idiomas y no tuvo ningún impedimento. Que mientras los demás apóstoles posiblemente no hablaban el griego ni hablaban otros idiomas, porque eran del vulgo, eran más vulgares, Pablo estaba preparado. Y vemos que aquí Pablo no hablamos ahora de Jesús, estamos hablando de Pablo, era un discípulo ya, como nosotros. Era un discípulo, era un creyente que estaba preparado y no le fue ningún impedimento. Pablo sabía varios idiomas, como hemos dicho, posiblemente hebreo porque era fariseo, sabía griego, sabría arameo y sabía llegar. Por eso ese conocimiento que tenía, dice cuando Ananías fue a orar por él, Jesús le dice que iría a anunciar el evangelio a gobernantes y a reyes. Lo que no pudo hacer Pedro ni los demás apóstoles, lo pudo hacer Pablo por causa de la capacidad que tenía y de este tema de idiomas y más capacidades que tenía por causa de que se había enriquecido y había prosperado en conocimiento. Entonces vemos que las barreras idiomáticas a gente preparada, gente en particular que sientan este llamado, gente que tenga
pues la misión o tenga un llamado de ser misionero o quiera evangelizar a otras naciones, este problema de una barrera idiomática, pues posiblemente les podría perjudicar. Mira, por ejemplo, aquí en Palencia tenemos un hermano evangelista que se está marchando mucho a Bulgaria, Rumanía, no conoce esos idiomas, cada vez que va se queda un tiempo por allí, a la obra, una obra que hay de Filadelfia, y le es perjuicio porque tiene que estar con un intérprete continuamente. Pero si este hombre atendiera a aprender, digo, este hombre lo tomó como ejemplo, es evangelista, tiene amor a las almas, amor por las almas perdidas. Y esta barrera idiomática deberíamos, la gente que se incline, yo sé que esto es muy particular, la gente que tenga por devoción a poder evangelizar, la juventud que viene preparada, gente con hambre, con deseo de servir a Dios. Este idioma, si en el idioma griego en aquel tiempo se había extendido y era el más preparado, el idioma más aceptable para poder evangelizar por cuanto había muchos países, sabemos que hoy el inglés es un idioma muy extendido a nivel mundial y sería muy favorable que gente aprendiera inglés, gente que pudiera capacitarse a aprender con el fin, yo conozco a gente de Madrid que está intentando aprender inglés con el fin de predicar a otras naciones. Pasamos diapositiva, vamos a hablar de las barreras sociales. Es la última barrera que tenemos ya. Barreras sociales. Se asocia mucho con las barreras nacionales, incluso idiomáticas. Las barreras sociales, la Escritura nos da ejemplo de grandes barreras sociales. Lo vemos como podemos decir que en Jesús mismo hubo muchas barreras sociales. Aquí en España nos encontramos mucho con eso. En países tercermundistas nos encontramos mucho con barreras sociales que debemos de saltar. Pues gente, como hablamos, de países europeos, americanos, van a países tercermundistas y pueden encontrar una barrera social por su estatus social. Aquí en España, pues la Iglesia evangélica, pues por nuestro nivel social nos cuesta mucho predicar y nos cuesta llegar mucho a las almas. Pero quiera Dios que venga un tiempo de parte de Dios que la gente y las almas tengan hambre por la palabra, hambre por salvarse, pero debemos de luchar y ir entresacando con astucia, ir separando, si se entresacar lo precioso de lo vil. Necesitamos separar estas barreras sociales y tantas barreras, como hemos dicho, que nos ayude a llegar con el Evangelio a que no tengamos perjuicios raciales, ni perjuicios de barreras sociales, ni discriminación por el estatus social. Jesús fue reprendido, no olvidemos que Jesús fue reprendido por esta barrera social, porque Jesús le dijeron, comes con publicanos, con gente pecadora y mujeres malas. Era una barrera social, le discriminaban los fariseos, los de alta alcurnia, la gente prominente. Había una barrera social incluso con Cristo. Vemos que, hermanos, como Dios, me ha llamado la atención, como Dios en el Antiguo Testamento, vemos en la deportación de los judíos, de Judea, cuando son llevados a Babilonia, que está Jeremías con los pobres. La voz de Dios, un profeta con los pobres. Ezequiel está con los de mediana escala social. Y Daniel está con los de sociedad alta, los gobernantes. Entendemos que Dios tiene utensilios de honra, de barro, de plata, de oro, de muchas maneras y de muchos medios. Y vemos que capacitará a hombres en escalas sociales para que Daniel llegue donde no llega Jeremías. Y donde llegue hombres capacitados, con estudios, con trabajos, con una escala y una vida social que está posicionalmente colocado en un lugar, ese no tendrá la misma barrera que yo, que para llegar hasta el quinto escalón, estando en el 1, me va a ser impedimento, pero él sí que está en el quinto escalón. Por eso Dios tendrá instrumentos, utensilios de honra, de muchas capacidades,
con el fin de ser usados para la evangelización. Conozco a gente importante, gente que ha estado en lugares prominentes y que se han convertido y Dios los ha usado con el fin de llegar donde no llegamos nosotros, ¿vale? El apóstol Pablo fue usado para evangelizar a reyes y gobernantes, los demás apóstoles fueron usados para gente de a pie. Dios capacitará a personas según la escala social, pero también debemos decir algo. A mí me pidió 5 minutos, yo estando trabajando en Logroño, al campo, hace muchos años, en el año 91 yo era candidato, y me pidió un multimillonario que llevaba un cortijo, ganaba millones de muchas cosas, de productos de allí de La Rioja. Yo estaba almorzando, yo estaba trabajando para él y me pidió 5 minutos. Vino a mí un hombre de esa escala social, se sobajó, yo estaba almorzando, sentado en el campo, estaba trabajando para él y me dijo: te pido por favor que tengas 5 minutos y me hables de ese Jesús que me has dicho que tienes, que tú tienes. Se enteró que era evangelista y se sobajó un hombre de esa escala social, no tuvo ninguna barrera social para venir a pedirme que yo le hablara de Cristo. No siempre nos vamos a encontrar eso, pero Dios de alguna forma se arreglará el Señor para los corazones dispuestos y entregados, abrirte la puerta. Necesitamos hombres y mujeres que tengan deseo de predicar el Evangelio. La gente se está perdiendo. Somos un alma que va a un camino a una eternidad, a un cielo que ganar y un infierno que perder. Depende de la carta, del mensaje que llevemos dentro, del contenido. Ese contenido está en vasos de barro, se llama Jesucristo, la excelencia, el Espíritu Santo. Por lo tanto, creo que no es tiempo de entretenernos en muchas cosas que nos estamos entreteniendo y que es tiempo de que estas barreras que hemos hablado rápidamente, pues sepamos separarlas, entresacarlas, desligarla un poquito del camino con el fin de que la palabra y la semilla llegue a ese punto donde Dios ya ha preparado de antemano en tu corazón la persona, el lugar, el momento, y nos ayude a echar la semilla. Que ya se encargará el Señor y que yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entendamos que estamos sirviendo al buen sembrador, al buen labrador, y que Dios va a hacer lo imposible, pero lo posible que está en nosotros de predicar el Evangelio, que lo llevemos a cabo. Que Dios nos ayude, hermanos. Y hasta aquí estas palabras que sentía y este estudio breve, hermanos, de pues superando las barreras. Que Dios os bendiga mucho a todos los oyentes en el nombre del Señor. Muy bien, Pedro, me ha encantado la exposición. ¿Verdad? Has estado poquito rato. Me acuerdo cuando nos decían el tiempo que teníamos que estar, te has tenido muy bien, al tiempo. Muy bien. La verdad que es un tema súper interesante, el tema de las barreras que muchas veces nos encontramos en el camino, ¿no? Pero, ¿qué piensas, Pedro? Que yo creo que la mayor parte de las barreras que has dicho, más que marcárnosla la propia sociedad, muchas veces somos nosotros mismos quienes nos marcamos las propias barreras. Es decir, tanto la ideológica como, a ver, has dicho, de identidad religiosa, en cuanto al idioma, en cuanto a lo social, muchas veces somos nosotros quienes nos marcamos nosotros las propias barreras. Es decir, tendríamos que estar expuestos a intentar abolir, quitar, destruir esas barreras para poder tener un mayor campo de actuación, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿No, Pedro? ¿Es así, no? Con el estudio que has dado. Eso Muy es bien. tener un concepto. ¿Algún hermano que quiera hacer alguna pregunta? Dime. Armados de este mismo pensamiento, empezaba que necesitamos armarnos de que nos vamos a encontrar esas barreras, pero que debe de haber un concepto ya en nosotros. Tenemos la promesa, la palabra.
Dios se ha reconciliado con el mundo a través de Cristo, está con los brazos abiertos. Si Él no tenía perjuicio, nosotros a mandar lo que diga el jefe. Ese es el tema, lo que has dicho ahora. Es decir, muchas veces somos nosotros los que tenemos los propios prejuicios. Tendríamos que destruir esos prejuicios, ¿no? Que muchas veces nos marcamos nosotros mismos y no nos deja avanzar. No nos deja avanzar. Sí. Bien, ¿alguna pregunta, algún hermano que quiera decir? Dejamos unos minuticos si queréis hacer alguna pregunta. ¿Me lo ha explicado también? ¿No? ¿Alguna preguntita que queréis? No sé. Bien. ¿Qué costumbres tenéis después de dar la clase? ¿Ya hacéis rondas de preguntas o cómo? Sí, se corta la grabación y si hay alguna pregunta o algún diálogo o algo que hacemos, Vale. digo yo, me parece. Vale, pues cortamos la grabación, ¿vale? Y después si algún hermano quiere hacer preguntas, adelante, ¿vale? Vamos a cortar corto la grabación para que luego nuestro hermano Juan Miguel la tenga, ¿vale? Para que la pueda...